Bienvenidos al podcast de la Barraca Digital. Empezamos el capítulo 2 y queremos ahí hacerlo un poquito más dinámico, más movido y más entretenido sobre todo. Así que eh, ser benevolentes si cometemos algún error y sobre todo hacer crítica constructiva. Nada, bienvenido. Yo soy Alejandro, él es Adrián, que es el portavoz de Podem Valencia, y vamos a hablar hoy pues de dos temas. Vivienda, como no, porque han salido datos de vivienda en Valencia, bueno, a nivel estatal, y un poco pues hablar sobre los datos y luego vamos a hablar de Rafa Mir. Y si entra la compañera y si no, nosotros haremos un pequeño esbozo de la jornada que vivimos ayer de apoyo a la coordinadora feminista, que leímos un manifiesto, bueno, leyeron un manifiesto las compañeras y hicieron una performance recordando a las víctimas de violencia de género de este año. Pero bueno, a ver si tenemos la suerte de que podemos contar con Erika, ¿vale? Pues nada, si quieres empezamos con vivienda. Me han salido los datos, estaba aquí, los tenía aquí enfrente. Tengo a Idealista abierto y con respecto al mes pasado ha subido un 1% el alquiler. Y bueno, los datos del precio de la vivienda para comprar pues han subido un 9,8%. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué- ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué está ocurriendo, Adrián? Pues yo le he hecho una propuesta al ministro Óscar Puente y le he dicho, oye, ¿por qué los 600 millones de euros que quieres meter en la ampliación del puerto no los metes en vivienda pública, en hacer un plan para poder hacer 4.000 viviendas públicas en Valencia, que eso sí que es realmente necesario? Pero parece que no ha tenido contestación, que no va con ellos. Perdona, creo que me está fallando. ¿Se me ve bien? Sí, sí, sí que se te ve bien. Vale, un segundín. Ahora. Bueno, una cosa que tengo que corregir también, que hoy no estoy muy acertado, ha subido un 16%, ¿vale? De la variación interanual, o sea, con respecto al agosto anterior, ha subido un 16% la vivienda, ¿vale? La variación de mes del precio de la vivienda comprada no lo tengo ahora en este momento. Lo puedo buscar, pero bueno, el caso es que ha subido, básicamente. Sí, como te decía, le he propuesto al ministro Óscar Puente que los 600 millones de euros que se van a tirar al mar para beneficio de unas empresas navieras se inviertan en vivienda pública en Valencia, que realmente eso sí que lo necesitamos. Con 600 millones da para por lo menos 4.000 viviendas públicas. Sería un plan pues bastante ambicioso y que realmente iría al tuétano de las necesidades de la ciudad de Valencia. Pero como te decía, pues no parece que haya habido recepción de la comunicación y que no tienen ganas de apostar por la vivienda pública. Mm, Habrás visto esta semana también que Pedro Sánchez, nuestro presidente, ha dicho que España tiene un problema de vivienda pública y que es un fracaso de las políticas neoliberales de los últimos años. Y yo me pregunto, pero señor Pedro Sánchez, ¿dónde ha estado usted estos últimos años? ¿Dónde ha estado el PSOE estos últimos 20 años? Si no es haciendo esas políticas neoliberales que han hecho que nuestro país no tenga vivienda pública. ¿Dónde estaban ustedes? Hace poco estaba reuniéndose con BlackRock, uno de los principales fondos buitre que es culpable de la subida de los precios del alquiler. Pues oye, no se puede estar replicando y en misa. Se puede estar solo en una cosa. O haces política de vivienda o te pones del lado de los especuladores. Y el PSOE siempre se ha puesto del lado de los especuladores. Ahora se llevan las manos a la cabeza, pero la actual situación de la vivienda es en buena parte responsabilidad del Partido Socialista. Y esto hay que decirlo así de claro. Responsabilidad histórica, no solo de estos últimos 6 años, sino responsabilidad desde que entraron en el primer gobierno, que nunca han querido dar solución a este tema. De todas formas, a mí me da la sensación de que ha hecho ese anuncio de cara a la galería. Bueno, no me da la sensación, sabemos todos que es así porque no se ha propuesto ninguna medida. Pero luego ha ido a tranquilizar al fondo buitre, como hizo también cuando reconoció el Estado palestino, de que dijo, voy a reconocer el Estado palestino, pero voy a llamar corriendo a Israel para que estén tranquilos, que simplemente es para quedar bien, que no voy a hacer nada. Pero bueno, es muy fácil y siempre nos piden autocrítica y hoy la tenemos que hacer. Dar caña y decir, tenéis que hacer esto, pero
Y tú, como futuro, espero, alcalde de Valencia o candidato a la alcaldía de Valencia, qué puedes hacer, o sea, qué se puede hacer desde el Ayuntamiento de Valencia para mejorar el alquiler, para mejorar las viviendas, para intentar tener esa autonomía, esa soberanía que el Partido Socialista a nivel nacional, no, bueno, el Partido Socialista no quiere tener, pero nosotros, en caso de llegar a una alcaldía, ¿qué podríamos hacer en caso de llegar a la alcaldía de Valencia? Pues evidentemente yo creo que hay dos vías. Dos vías. La primera es invertir en vivienda pública del Ayuntamiento de Valencia. Esos 600 millones de euros que le he reclamado al ministro Óscar Puente para invertir en vivienda pública, se le pueden reclamar al gobierno para otro tipo de cosas, ¿no? Se puede hacer un reclamo para decir, oiga, yo no quiero estos 600 millones de euros para invertir en un puerto que no quiero, sino para invertir en vivienda pública. Y se puede hacer, entre otras cosas, un poquito más de justicia fiscal, que Valencia es de las ciudades con menos presión fiscal, subirle un poquito los impuestos a los ricos y con eso invertir en vivienda pública. Y, por supuesto, a corto plazo lo primero que habría que hacer es regular el alquiler. Eso es más que evidente. Y además es que creo que regular el alquiler no solo es bueno para la gente que está de alquiler. Uy, algo ha pasado que, que has topado. Decía que lo primero sería invertir en vivienda pública, ¿no? La medida a largo plazo y la medida estructural en cuanto a vivienda sería invertir en vivienda pública municipal. Pero la segunda sería inmediatamente regular el alquiler. Y es que además yo soy un firme defensor de la regulación del alquiler porque es bueno no solo para los inquilinos, sino también para la economía de una ciudad y para la economía de un país. Porque toda esta gente que estamos pagando alquileres abusivos nos están detrayendo parte de nuestra renta para que se vaya a gente que únicamente está acaparando esa renta. Esa gente no está creando riqueza nueva. Esa gente está quitándonos la riqueza que hemos creado los trabajadores y las trabajadoras. Si esa riqueza que hemos creado los trabajadores y las trabajadoras nos la quedamos nosotros, podemos invertir en, por ejemplo, si yo necesito comprarme un móvil nuevo porque no me va, puedo gastármelo en comprarme un móvil nuevo y así la economía se moverá. Una economía capitalista, sin salirnos del capitalismo. También hablamos de que si necesitas reparar el coche, pues seguramente no esperes a que se estropee un poquito más, sino que lo lleves cuando lo necesitas. Ese dinero que no nos robaran los caseros lo podríamos invertir en la economía real y productiva. Incluso hay quien podría decir, vaya, si me estoy ahorrando 500 euros todos los meses por no pagar un alquiler abusivo, a lo mejor dentro de 2 años puedo atreverme a abrir una tienda, o puedo atreverme a abrirme un despacho, o puedo atreverme a, no sé, a montar una tienda online, pero hay gente que no lo acaba de ver y fundamentalmente porque está al servicio de los rentistas. Esto es así. Yo me acuerdo, he visto un vídeo esta semana de Pedro Sánchez, uno de los antiguos, que decía, es que estos señores de Podemos, Pablo Iglesias, me ha propuesto cosas que no se pueden hacer, que esto de regular los alquileres es muy difícil porque, claro, al final estás atacando a los propietarios y no puede ser. ¿Pero cómo que no puede ser? ¿Pero cómo que no puede ser? Que todos esos propietarios están atacando a las trabajadoras y a los trabajadores de este país cobrándonos un alquiler abusivo. Entonces, en resumen, vivienda pública y regulación del alquiler. Esas son las dos claves que creo que hay que apostar en vivienda. Y además, por supuesto, es quitar pisos turísticos. Hay que sacar pisos turísticos de la ciudad. Pero yo creo que con una regulación del alquiler, eso podría entrar dentro de una posible regulación y decir, dentro de que vamos a topar los precios, además vamos a poner límites a los pisos turísticos. Creo que podría ir de la mano. Tenemos aquí ahora mismo a 6 espectadores, que no sé si les interesa mucho el tema, pero me gustaría un poco recibir feedback de ellos, a ver si quieren hacer alguna pregunta o quieren subir y hacer alguna pregunta directamente. ¿Sobre vivienda o sobre qué? Sobre vivienda, sobre este tema de vivienda. Luego ya sobre lo que quieran. Cuando hablemos del siguiente tema. A ver, ¿alguien se anima? Vale. Dice María que el problema son los grandes tenedores que suben los precios del alquiler. Hombre, los grandes tenedores, si todo el mercado lo tienen ellos,
es normal que al final ponen en las reglas y pondrán el alquiler que quieran porque no tienen ninguna competencia. Ellos pueden subir, subir y subir, pero sí entiendo yo que si hay un alquiler público establecido por el ayuntamiento, si tú lo pones más bajo, ellos al final tienen que bajar, porque si no la gente se va a ir toda al alquiler más que sea más asequible, ¿no, Adrián? Sí, yo creo que además que los grandes tenedores son consecuencia de las políticas previas. Yo no creo que sea tanto el problema del gran tenedor, sino que el gran tenedor es la consecuencia de las políticas que se han hecho hasta ahora. El problema es haber permitido que se hagan este tipo de políticas en el que el alquiler y la vivienda es un bien especulativo. No es un bien que sirva para su fin inicial, que es servir de vivienda y servir de hogar. Cuando el bien pasa a ser un bien especulativo, que es algo que proscribe la Constitución, que lo impide, que el artículo 47 nos dice que debe combatirse la especulación, cuando eso no se hace y se deja que se convierta en un bien especulativo, claro, entonces ahí van los capitalistas, van los grandes fondos de inversión, se convierten en grandes tenedores, hacen políticas muy agresivas, políticas propias de tiburones financieros, como por ejemplo echar a gente entera de bloques de fincas para convertirse en grandes tenedores de esa finca y entonces poner el alquiler que les dé la gana. Claro, los grandes tenedores son un problema, pero yo creo que son realmente la consecuencia de un problema inicial, que es que nadie ha metido mano en el asunto de tratar a la vivienda como un bien público y social, que es lo que debe ser. O sea, siempre se ha reclamado pan y techo, ¿no? Pan, trabajo y techo. Pues ¿dónde está el reclamo del techo? ¿Dónde están las políticas en favor de que tengamos un techo digno? Deberían estar ahí. Deberían haber estado siempre, pero en los 40 y tantos años de democracia yo no he visto aún, no, y mira que me he estudiado documentos y planes y todo, aún no he visto una política pública de vivienda decidida y valiente. A ver, lo llamativo es que el problema de la vivienda no viene a partir de la Constitución, o sea, antes ya habían rentistas, o sea, ese modelo ya estaba inventado de antes. Lo curioso es que en la Constitución se blindase eso, aunque no se cumpla. Pero me llama la atención que se blinde un poco, que se diga, no, no, la vivienda no es un producto de mercado, la vivienda es un derecho. Aunque luego se la han pasado por donde han querido. Pero como, o sea, como una cosa que viene del franquismo, esto viene del franquismo, ¿cómo puede ser que colaran eso aunque luego no se haya cumplido? ¿Qué fue? ¿Una declaración de intenciones simplemente o...? Hombre, tú fíjate que está el derecho a vivienda, artículo 47, está dentro de los principios rectores de la economía. No es un derecho fundamental y tú no puedes ir a reclamarlo directamente ante un juez ni tienes unas garantías importantes que defiendan ese derecho. Entonces, pues si, como decía Julio Anguita, ¿no? Que a veces invocar la Constitución es revolucionario, pero hay partes de la Constitución diseñadas para que pues, puedan saltarse a la torera. Eso sí, el artículo 33 que defiende la propiedad privada, ese sí que se lo saben bien. Y ese que también forma parte de los mismos principios rectores, ese sí que se lo saben bien y ese sí que lo aplican y sí que lo defienden. Todo un aparato del Estado dispuesto a la defensa de la propiedad privada. Pero a defender la vivienda pública, oye, ahí ya no se lo toman tan en serio. A ver, María ha hecho una aseveración. ¿Recordáis lo que hizo una botella en Madrid? Vendieron la vivienda pública a grandes tenedores. Bueno, no vamos a hablar de Madrid, pero se me ocurre una pregunta. ¿Y qué perspectiva tiene? No, no te correspondería a ti saberlo, pero bueno, como el análisis político se nos da bien, ¿qué perspectiva hay en la ciudad? O sea, ¿qué perspectiva ves tú por parte de Catala? Aquí en Valencia, Sí. hombre, pues veo perspectiva de que va a seguir la dinámica que existe, que no va a hacer nada. Va a hacer declaraciones muy grandilocuentes, estilo Pedro Sánchez, pero en el fondo del asunto, la política de vivienda en la ciudad de Valencia va a ser ultraliberal y va a seguir siendo en favor de los rentistas y va a seguir siendo en favor de los grandes fondos de inversión que acaparan vivienda. Así de simple, así de simple. Lo hemos visto, por ejemplo, con el anuncio que hizo de que iban a prohibirlo, que iban a hacer una moratoria de pisos turísticos. Claro, pero avisaron antes a los empresarios para que hicieran todas las solicitudes el mismo día. Entonces, de moratoria, nada, mentira.
esa creo que va a ser la dinámica. Declaraciones muy de titular, muy para generar un titular favorable a sus perspectivas, muy populista además, muy lo que quiere el pueblo escuchar, pero no van a transformarse en acción. Un poco también pues lo que hace Pedro Sánchez. Vamos a hacer un plan de 43.000 viviendas. ¿Dónde están? El gran problema de la vivienda en España es el fracaso neoliberal. Bien, ¿y qué has hecho para impedirlo? Nada. Pues aquí el PP y el PSOE se dan la mano y se dan un abrazo. Se funden en el mismo ser y hacen la misma. He visto que María ha dicho, recordamos lo que hizo Ana Botella, y a eso es lo que me refería yo antes, María, cuando decía que lo importante no es tanto, el problema no es tanto los grandes tenedores, sino las políticas que generan como consecuencia esos grandes tenedores. Ana Botella es un buen ejemplo de eso. ¿Qué hacen? Favorecer a los grandes tenedores. El gran tenedor no sería un problema si no existiera, pero existe porque Ana Botella les está vendiendo el patrimonio de vivienda que tienen en Madrid. Es así de simple. Si no existiera esa política, no existiría ese problema. Bueno, ¿y qué futuro ves tú para los ciudadanos? Porque vale que, que la Catalá pegue una patada a la pelota y que tire para adelante y ya está, pero claro, o sea, la situación es un poco insostenible, ¿no? El futuro. A El ver, futuro. vamos a ver. El sueldo mínimo son 1.300 euros y los alquileres valen más de 1.000 en Valencia. Dice alguna gente, pues te vas más lejos. Bueno, es que en Torrente el alquiler no está mucho más barato. Si a lo mejor está a 800 o 900, que lo dudo, ahora te estoy hablando en suposición, pero comer y todo eso, la gasolina para ir al sitio que te toque trabajar y tal, no sé yo. O sea, en 3 años que quedan de gobierno y con los parchecillos que va poniendo Sánchez y Catalá que puede que ponga algún parche, o sea, ¿qué nos espera a los ciudadanos? ¿Ir sobreviviendo hasta las próximas elecciones? Las perspectivas, desde luego, no son favorables a la clase trabajadora. Las perspectivas en materia de vivienda no son favorables a la clase trabajadora. Por desgracia es así, porque los gobiernos que han obtenido las mayorías son de derecha, ultraderecha en Valencia y la derecha moderada del Partido Socialista en el país. No van a hacer política de vivienda. Yo lo tengo más que asumido y creo que es algo que le tenemos que decir claramente a la gente. Esta gente del PP y del PSOE no van a hacer nada por garantizar el derecho a la vivienda. ¿Qué nos queda? Pues evidentemente nos queda luchar. Nos queda luchar, siempre nos queda la lucha, siempre nos queda seguir dando la batalla ideológica para que unas posiciones favorables al derecho a la vivienda acaben triunfando en algún momento. Yo creo que lo que no cabe es decir esto es así y lo tenemos que asumir. Yo me niego. Cabe que salgamos a manifestarnos a las calles. O sea, si somos capaces de ir a Mercadona a poner una piña al revés para que crean que estamos ligando, creo que podemos ser capaces de organizarnos para hacer una manifestación por el derecho a la vivienda. Creo que esa es la vía. Creo que esa es la vía. Apostar un poco por la manifestación porque no nos queda otra. No nos queda otra. El PP y el PSOE no van a hacer nada por la vivienda. Más rotundo imposible. Pues nada, si quieres, vamos a cerrar ya el tema, pero como ha entrado nueva gente, si alguien quiere en este momento subir y plantear alguna pregunta, es el momento. Y si no, cambiamos de tema, que queremos hablar un poco de Rafa Mir. Ahora sí que no me equivoco. Rafa, menudo, menudo. Bueno, y si no, ya al final del live, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta del tema anterior, pues no pasa nada, que la hagan y ya está, ¿vale? Pero para hacerlo un poco dinámico no vamos a estar aquí esperando porque no hay nadie que ahora quiera preguntar. Pues nada, de Rafa, mira, ¿por dónde empezar? Yo ya solo la crítica que le hago, o sea, poniéndome en la piel de un hincha de fútbol, es cómo después de pinchar contra el Villarreal, te piras de fiesta, armarla, o sea, es muy poco compromiso con el club, o sea, no sé, ya por eso yo no lo tendría, pero bueno, tú te has lanzado ahí a la piscina y has dicho que habría que despedirlo. ¿Por qué? Pues
simplemente por una sencilla razón. Yo creo que hay que despedir a Rafa Mir porque yo no quiero en mi equipo a presuntos violadores. Es así de sencillo. Yo en mi equipo quiero a jugones como Mendieta. Quiero a delanteros que metan goles como Villa. Quiero a porteros como Cañizares. Pero lo que no quiero, estoy seguro que no quiero en mi equipo son presuntos violadores. Y me da igual que digan presunción de inocencia. Claro, presunción de inocencia en el juicio. Pero yo no quiero en mi equipo a un presunto violador. Eso es así de simple. Creo que mancha la imagen del club. Creo que el club encima hace un comunicado patético en el que dice que colaborarán con la justicia, cuando lo que deberían hacer es condenamos todas las violencias sexuales y damos apoyo a la víctima. Y creo que hay que dar ese paso, ¿no? De dejar de defender, que hay gente que está defendiendo a este tipo, dejar de defender a un futbolista porque sea hombre, porque sea rico, porque sea joven, porque sea blanco, y criticarlo por lo que acaba de hacer, que ha cometido una agresión sexual. Presuntamente, con todos los presuntos que queramos, pero los indicios son bastante claros. Y yo no quiero en mi equipo a un presunto violador. Yo soy valencianista, soy portavoz de Podemos Valencia, soy feminista, pero también soy valencianista. Y como valencianista, feminista y portavoz, no quiero en el equipo de mi ciudad y en el equipo que siempre ha sido mi equipo desde nano, que juegue un jugador, que le estemos pagando el sueldo a un jugador que ha sido detenido por agresión sexual. Es así de simple. Es así de simple. Sí, yo creo que un poco la clave la has dado en el sentido del comunicado que hace el Valencia. O sea, es que siempre que ocurre algo en el fútbol relacionado con una agresión sexual, la tibieza es la primera respuesta por parte pues eso, las directivas de los clubes o los dirigentes de los clubes, que se entiende porque en el fútbol pues hay un patriarcado y un machismo tremendo. Pero, o sea, poner en duda el testimonio de la persona que denuncia, o sea, ¿eso dónde se ha visto? Siempre que un futbolista está en un caso de agresión sexual, de violación, siempre se trata de poner a la víctima contra las cuerdas y sugerir que está mintiendo, que le quiere sacar el dinero, que pobre futbolista, en vez de apoyar a las víctimas, que sí, que tiene que haber juicio, presunción de inocencia y de todo lo que quiera. Y si luego ha sido una denuncia falsa, pues se dirá y perfecto. Pero ¿desde cuándo no nos ponemos del lado de la víctima? O sea, tú te cabe en la cabeza que a una persona le asesine a un familiar y llegue uno y diga, no, pero vamos a ver, vamos a ser equitativos, vamos a dejarle a los dos hablar, vamos a dejarle al asesino y al asesinado, porque es que hasta que no se demuestre, perdona, primero hay que proteger a la víctima y luego ya investigaremos a ver qué es lo que ha ocurrido realmente, si había una denuncia falsa, si tal. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de perversión? O sea, ¿qué sociedad tan perversa o qué mundo de fútbol tan perverso en el que corriendo ponemos el foco en, al criminal, al supuesto criminal, defenderle y criminalizar a la víctima? Es que, Es el pacto de silencio masculino que siempre ha existido, que ahora además es un pacto también de agresión hacia la denunciante. En los casos que tú has comentado, lo vemos. O sea, cuando Santi Mina, cuando denunciaba a Santi Mina, también salieron a atacar a la denunciante. Con el caso de Dani Alves, también salieron a atacar y a ver la vida de la denunciante. Plácido Domingo. A Plácido Domingo, cuando lo acusaron de acoso y de abuso sexual, en el Auditorio Nacional le aplaudieron durante 8 minutos. Durante 8 minutos aplaudiendo a un acosador sexual. Esto es lo que enfrentamos. Esto es lo que enfrentamos. Y creo que los hombres aquí tenemos que hablarnos también cara a cara y directamente. No podemos tolerar esas actuaciones ni defenderlas, ni defenderlas. Yo ayer hablaba con una amiga que me comentaba lo de la violación de una señora francesa por más de 70 personas, por más de 70 hombres. Y flipábamos en colores. Es que es intolerable el pacto de silencio que tenían esos 72 hombres o más para violar sistemáticamente durante 9 años a una señora. Todos callados, todos callados. Y en el mundo del fútbol pasa un poco lo mismo. Pacto de silencio con Santi Mina, pacto de silencio con Rafa Mir, pacto de silencio con Rubiales. También lo hubo y hubo presiones. Pacto de silencio con Plácido Domingo. Tenemos que romper los
pactos de silencio machistas que amparan violencias sexuales. Así de sencillo. Antes, mira, me ha salido un vídeo de TikTok que estaba muy chulo porque hablaba un poco de que, como siempre se están llevando el terreno al terreno de que son determinados extranjeros los que cometen los delitos sexuales, había un vídeo de TikTok que lo explicaba bastante bien. Entonces, un poco quería yo explicarlo también, cómo las estadísticas, o sea, que tú en una estadística tengas una correlación, una supuesta correlación, no implica causalidad. Porque es que la gente, o sea, la estadística es una de las ciencias que si no tienes ni idea, es muy fácil que te engañen otro que sepa un poquito más que tú. Pero la estadística no se interpreta de esa manera, no es te ponen unos datos en frío y dicen, esto, como el 40% de los extranjeros cometen delitos sexuales, son los extranjeros los que cometen delitos sexuales. No, esto no funciona así, porque si no, entonces yo podría coger un dato también como decir que todos los españoles cobramos 2.500 euros porque el sueldo medio en España son 2.500 euros. Y esto no es cierto, ¿verdad? Nadie dice que cobra 2.500 euros, ¿no? Y eso es estadística, eso lo dice la estadística. No te oigo, dime. Que los curas son pederastas porque hay un alto porcentaje de curas que pues ha pasado que han cometido abusos sexuales contra menores. Claro, nunca se sacan esas conclusiones. En primer lugar, porque serían conclusiones mal sacadas, porque como digo, de una correlación no se pueden sacar datos. Hay que saber que para sacar datos, o sea, para sacar causalidad, tienes que tener una muestra que sea exactamente igual. Entonces, tú tendrías que comparar una muestra de lo que quieras estudiar, de, por ejemplo, de gente que hace una determinada religión extranjera y gente que profesa esa determinada religión exactamente igual, con la misma edad, con la misma esta económica, socioeconómica, todo igual, y gente nacional que tiene esa religión. Entonces, para ver si realmente hay una diferencia entre nacionales y extranjeros que practican la misma religión. O sea, el estudio que habría que hacer sería increíble. Es como los estudios para demostrar si un fármaco es bueno. O sea, tú no puedes demostrar si un fármaco es bueno con respecto a otro si la muestra de personas es diferente. Si coges a unos que son que están en fase terminal con unos que están en una fase que han cogido un cáncer al principio, el fármaco que funciona mejor no se lo puedes poner exclusivamente a los que están mejor, porque entonces evidentemente claro que te vas a ir que el fármaco es bueno, ¿vale? Entonces tú tienes que coger una muestra que sea exactamente igual. Y estaba yo dándole vueltas y digo, ¿de qué manera? O sea, un estudio muy fácil que se podría hacer es coger una muestra de futbolistas de primera división, porque todos comparten el mismo modelo socioeconómico y cada uno hay de diferentes religiones y de diferentes nacionalidades. Cojamos y hagamos una muestra de agresores sexuales de la primera división española y veamos a ver si hay diferencias de nacionalidad, de religión, o el factor común y causal es el patriarcado y que son machistas. Cojamos esos datos. Yo invito a la gente a que los estudie. Yo animo a la gente a que haga ese estudio en la cantera del Real Madrid, que también tiene algunos casos que tela, que tela marinera. A mí, una de las cosas que has comentado es, y que me jode mucho, es el ataque sobre la víctima. O sea, vemos como cuando a cierta gente le interesa, la víctima miente o es porque va detrás del dinero del futbolista, y vemos que normalmente es porque el denunciado es rico, tiene poder. Y justamente son los ricos con poder los que más agresiones sexuales suelen cometer, los que más abusos suelen cometer en general, porque abusan de esa posición de poder. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo influye psicológicamente? ¿Cómo se queda una víctima de violencia sexual o de violencia machista ante esta situación? Pero ante esta y ante, o sea, ante este hecho, pero ante los hechos que los hacen, los que a ellos les interesan que los hagan, no sé si me entienden lo que te quiero decir, la víctima les da igual. Nadie se preocupa de la víctima. O sea, matan a una mujer y lo primero que dicen es ha sido de tal religión, o ha sido extranjero, o ha sido. O sea, el factor común es que les da igual la víctima. Ellos lo único que quieren hacer es sangre. Quieren crear odio, quieren generar racismo, quieren que tú te encares con lo que a ellos les interesa. ¿Y la víctima? ¿Quién se acuerda de la víctima? Pregúntale a todas esas cuentas de X que cada día te sacan 1000 bulos. De esos bulos,
si han seguido a la víctima, si les ha importado la víctima, cómo ha quedado en el juicio, si era denuncia falsa, porque parece que la denuncia falsa solo les interesa cuando, cuando son futbolistas y ricos, o blancos y ricos. ¿Mm? Sí. Yo es que me preguntaba eso, ¿no? Y también me lo preguntaba pues con víctimas de violencia sexual o con víctimas de violencia de género. O sea, al final seguro que tienen que sufrir algún problema psicológico de tanto acoso y de tanto machaque. Pienso en la víctima de la manada que la perseguían por la calle, que le hacían, se metían en su vida privada. ¿Cómo te quedas después de que te ataquen siendo una víctima? Eso tiene un fuerte componente de estrés postraumático. O sea, todas las personas que sufren un hecho así sufren un estrés postraumático que lo expresan de determinada forma y formas muy variadas. Lo que pasa es que generalmente cuando esto ocurre malintencionadamente, si una víctima sufre una agresión sexual y al día siguiente se va con sus amigos y hace vida normal, se le criminaliza. Aunque ella esté destrozada, pero es que tú tienes que estar jodida, porque si no, no te lo han hecho. ¿Sabes? Eso por esa parte. A la víctima, si trata de llevarlo, la quieren hundir para que no lo pueda llevar. O sea, quieren que esté reventada psicológicamente. Y eso, pues, genera problemas de salud mental, evidentemente, y encima, un poco por abrir un poco el espectro, en determinadas personas muy vulnerables, todo este mensaje de criminalización hacia las víctimas y de puesta en duda de su criterio y sus denuncias, a muchas víctimas vulnerables las deja más vulnerables aún, porque hay una capacidad, o sea, hay una cantidad de infranotificación de violencia de género brutal, brutal. O sea, hay muchísimas personas que sufren violencia de género de diferentes tipos que no se atreven a denunciar porque saben que se está poniendo en duda. Y más aún, o sea, más rizando el rizo, personas con problemas de salud mental que tienen muchísimas dificultades, aparte de por esto, de por su propia condición de padecer una enfermedad mental, parece que se ponga en duda aparte por esa cuestión que puedan haber sufrido abusos, violencia, y hay un número muy importante, que no dispongo ahora de la estadística, pero de personas con enfermedad mental grave que han sufrido abusos y que ahora se están notificando gracias a todo el apoyo del anterior gobierno a la ley contra la violencia de género y cómo se ha impulsado, gente que ha estado saliendo del armario para que se le apoyase y decir, pues me ha pasado esto, pues tal, y se les ha apoyado. Pero claro, con la ofensiva reaccionaria que hay, da miedo, o sea, da miedo ser. Yo me intento ponerme en la piel, que es imposible, me intento ponerme en la piel de una persona así. ¿Cómo vas a ir a una comisaría a decir que te ha pasado tal hace a lo mejor 3 años y te digan, y ahora lo dices, ¿no? Y todo es cuestionamiento. Bueno, pues lo digo ahora cuando me he armado de valor, cuando me he visto acompañada o... Pero bueno, siempre es el cuestionamiento de la víctima. Pues a mí que has nombrado la ola reaccionaria, eh, a mí me preocupa mucho esta ola reaccionaria porque, por ejemplo, está empezando a tirar atrás avances que habíamos conseguido, como el que la denuncia de la víctima, vamos a empezar por creerte, vamos a empezar por creerte. Y esta ola reaccionaria es que es machista, es que es homófoba, es que es racista. O sea, hace poco lo que le hicieron a Raúl Solís, diciendo un bulo al vice Pérez de que había cometido pederastia, prácticamente. Pero vamos a ver, los bulos constantes contra las personas migrantes que en cuanto se comete un delito ya están diciendo que son migrantes. Esta ola reaccionaria es que está destrozando tantos consensos que teníamos ya casi solidificados, por decirlo de alguna manera, tantas cosas que más o menos estaban teniendo claras, que no hay que ser racista, que no hay que ser machista, que no hay que odiar a las personas homosexuales. Y ahora de repente ha vuelto toda esta ola, gracias en parte a youtubers que han ido calentando motores antes de que lo hiciera la ultraderecha, luego lo ha cogido la ultraderecha, luego vemos a estos intoxicadores de bulos, a medios falsos,
Y claro, luchar contra eso y a la vez proteger a las víctimas es muy complicado. ¿Cómo podemos proteger a las víctimas cuando lo que reina en los medios de comunicación es la mentira? Cuando reinan medios fake y personas que se han llegado a conseguir el acta de eurodiputado a base de mentiras. Es que esto es tremendo. Sí, pero te voy a decir una cosa. O sea, el mayor error y lo que posibilita que todo esto ocurra no es mérito de ellos. O sea, cuando la contrarrevolución se impone es porque ha habido un error de la revolución. Y en este caso, el error fue utilizar el partidismo del Partido Socialista para reventar la revolución. O sea, a mí me venía muy bien poner en cuestión todas las conquistas sociales para yo quedarme con todo el espacio. Y de esa manera reventaba Podemos, pero claro, cuando tú revientas tu revolución, la contrarrevolución está ahí esperando. Y ese fue la puerta de entrada para que hicieran lo que han querido. O sea, si ellos se hubiesen mantenido firmes, esto no hubiese ocurrido. Pero empezaron a dudar, a ser tibios, a dejar en evidencia, y cuando abren las puertas, ellos no entran poco a poco, entran de una. En cuanto tú les dejas una ventana, entran. Fíjate que yo no creo que el PSOE dudara, ni que el PSOE fuera tibio con esto de las fake news. Yo creo que el PSOE directamente se aprovechó de la situación en la que estaban lanzando bulos día sí y día también, pues contra el Monedero, contra Errejón también, que le sacaban el tema de la beca, contra Carolina Vescanza, contra Pablo Iglesias, contra Irene Montero. Han sacado contra tantos de Podemos, contra tantas personas de Podemos, que al PSOE le venía bien, mientras iban haciendo mella en Podemos, iban ellos recaptando un poquito de la fuerza que habían perdido. Entonces el PSOE, yo digo que el PSOE es uno de los primeros beneficiados por esta política del fango, porque el PSOE la ejerció. Digo, el PP es el que la ejerció, es el que puso en marcha las cloacas del Estado. Pero yo me acuerdo de haber visto declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que, hombre, que tendrán que enseñar las cuentas los de Podemos a ver si ha venido dinero de Venezuela. Pues perdóname, que te están pasando noticias que son falsas. Estás aprovechando las noticias falsas de un medio cloaquero para atacar a tu rival político con medios sucios. Y claro, normal que el PSOE no le apetezca hacer nada contra las fake news. Normal. Si es que está a su servicio también. No solo están al servicio del PSOE. Están al servicio no solo están al servicio del PP. Están también al servicio del PSOE cuando los necesita. Dice el régimen. Sí, claro. Pero bueno, a ver, evidentemente que lo hicieron a posta. Yo lo que me refería que son que las formas era la tibieza, la dejar la duda, en vez de ir a una y con tu compañero decir, no, no, esto es un bulo y hasta que no se demuestre, como dicen tanto ahora de la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre no es culpable nadie y yo voy a muerte. Hala, si luego se demuestra, pues se tomarán las medidas, pero ellos se dejaron querer evidentemente a propósito. Eso nadie... Creo que en este punto todo el mundo lo ha visto, pero que lo triste es que detrás de esas decisiones políticas, que se supone que los partidos están para favorecer a la ciudadanía, hay mucho sufrimiento de la ciudadanía. O sea, cuando tú abres la puerta a poner en duda una ley o en duda el testimonio de una víctima, eh, claro, a ti políticamente a lo mejor te revientas a tu contrincante, pero ¿y todas las personas que estás dejando en la calle desprotegidas? ¿Eso tú lo has pensado? O sea, es que esa altura de miras, los partidos del régimen nunca la han tenido. Y para mal de la popularidad de voto de Podemos, ellos sí. O sea, tengo que decirlo como lo siento, porque es así. O sea, ellos han tomado decisiones que eran poco populistas, digamos, que iban a afectar al voto, pero que no iban en contra de la población. O sea, siempre han puesto por encima la población al voto, mientras que el Partido Socialista ha puesto siempre su supervivencia y el voto al bien de la ciudadanía. Y bueno, luego, pues eso, han utilizado sus estrategias para engañarles. Creo que es la diferencia de valores entre la vieja política y la política que representa Podemos. Por lo menos esa es mi manera de entenderlo. Yo cuando me siento un poco perdido, trato de volver siempre a Julián Guita.
Y recuerdo una de sus intervenciones en las que contaba que cuando consiguió la alcaldía de Córdoba, los del PSOE llegaron y dijeron, bueno, ya lo hemos conseguido, ya lo hemos conseguido. Y dijo Julián Guita, ¿pero qué hemos conseguido? ¿Qué? No hemos conseguido nada. Apenas acabamos de llegar. Lo que hay que conseguir es hacer las cosas que hemos venido a hacer. Y el del PSOE le dijo, bueno, no me busquen líos. Esto es el PSOE. Esto es el PSOE. Nosotros queremos llegar ahí porque queremos hacer y el PSOE quiere llegar ahí porque el objetivo es llegar ahí. El objetivo es Exacto. mantener ahí y servir como una especie pues de empresa de colocación de cargos, por, Totalmente. Es establecerse. por decirlo así. Sin embargo, cuando yo veo lo que queremos hacer desde Podemos, es diferente, porque es que yo veo en mis amigos que están puteados yendo a trabajar, veo a mi madre todo lo que ha sufrido mucho en la vida para sacarnos adelante, veo lo que nos cuentan las compañeras, las vidas de la demás gente, las vidas de mis compañeros de trabajo, y digo, joder, yo no quiero esa vida para esta gente. Yo no quiero que trabajar sea turnos partidos que salgan con un montón, no quiero que seas trabajador de la hostia y tengas que echar 12 horas cobrando 8 y 4 en A. No quiero eso. Claro, yo lo que quiero es que también tengas una vivienda digna, a un precio digno. Para eso hay que querer hacer. Y hay que sufrir un poco estas consecuencias. Hay que sufrir también un poco lo que es ser clase obrera. Esta gente que desde los 20 años está en puestos de asesoría de ayuntamientos, y no quiero pensar en ningún portavoz socialista del Ayuntamiento de Valencia, ¿cómo van a saber lo que es ser clase obrera? ¿Cómo van a saber lo que significa los sufrimientos de saber que te quedas sin trabajo, saber que no te van a pagar lo que te tienen que pagar, que el casero igual te sube el alquiler, que el coche se te ha estropeado y te va a venir muy mal la reparación porque tienes pocos ahorros, que es lo que nos pasa a los que somos de mi generación? Hay que saber un poco qué es esto para poder querer cambiarlo. Y esta gente del PSOE no es clase obrera, es que no están en esta dinámica de la realidad de la gente como para poder querer cambiar las cosas de verdad. Poco más puedo añadir porque es que es lo que es. Se oye a veces un ruido cuando hablas. Dime. Y hoy no se va por darle al PSOE. Bueno, a ver, hay que las explicaciones son las explicaciones. Yo entiendo que el PP hace su faena, o sea, el PSOE es una. Lo has definido como que ellos quieren, su objetivo es llegar al poder para establecerse. Y el PP, su objetivo es llegar al PP para establecerse y hacer su política. O sea, esa es la diferencia. Pero bueno, en el fondo, las políticas son muy parecidas. Lo que pasa es que uno a lo mejor se descara más y no le da miedo, pero las políticas son muy parecidas. Se ha conectado Erika desde una cuenta, que se ve que se ha hecho una cuenta, pero me parece que no va a poder subir porque no tiene seguidores. La he invitado, pero no. Tiene un seguidor nada más. No sé si a ti te sale y le puedes seguir porque. Mira, si la gente del live ve a Erika y le puede agregar le puede seguir, así podrá subir al directo, porque si no, sin seguidores no puede subir. Bueno, para quien no conozca a Erika, es la secretaria de formación de aquí, de Podemos Valencia, y es peleona, es peleona. Tiene que pasar por aquí para que la conozcáis. Sí, de momento ya se ha hecho la cuenta, o sea que ya es cuestión de la semana que viene por narices tiene que entrar. No sé a Muchas quién le gracias. envío una invitación. Y, Dime, a- dime. y ayer se marcó un pedazo de discurso en la coordinadora feminista en la plaza del ayuntamiento, que cuidado, la garra y la rabia con la que se notaba que defendía la causa. Eh, Erika, ¿eres tú? Ah, No, no, Ana. es Ana, que le he dado sin querer, pero creo que no sé si querrá participar. Ana, Hola, hola, ¿está que te bien hemos ahora? invitado. Según Alma, todo ha ido como la... Está perfecta. Oh, Ya no me Me cuenta y eso indica que está Ana, perfecta. Gracias. No quería tener que decirle que te equivocabas. creo que la he invitado, pero no. Bueno, pues nada.
No vamos a hablar más de Rafa Mir, pero si queréis hacer alguna pregunta del tema, ponernos un poco contra las cuerdas. Tenemos a bastante gente viéndonos con respecto al otro día. Entonces me gustaría mucho que nos hicierais alguna pregunta, que ya que tenéis aquí a gente que tenéis el acceso a políticos de... A políticos, políticos. Somos Bueno, políticas, los profesionales. exacto. Iba a hacer ahí la distinción entre lo de hacer política y ser político, porque político, desgraciadamente, ha cogido ese tufillo y ya suena mal, pero personas que intentan hacer política, como la hace todo el mundo, porque todo el mundo hace política desde su posición, aunque pensemos que no, pero bueno. Mira, justamente después de la coordinadora feminista, me fui a ver a unos amigos que estaban cenando aquí al lado de mi casa y se quejaban, los políticos, los políticos, los políticos, y yo, tío, que estoy delante de uno que también hace política y dice, ya, bueno, pero tú sabes. Yo, ya sé que están diciendo los del PSOE, los del PP, estos cabrones de toda la vida, ¿no? Pero, joder, es que estaría muy bien que dijerais, los políticos del PSOE y del PP son Sí. esto, aquello, o hacen esto o lo otro. Y hay otros políticos que pueden hacer otras cosas. Estaría bien empezar a hacer esa distinción de todos los políticos, no, todos los políticos no. Hay políticos que hacen cosas decentes. Que se puede equivocar también, ¿eh? Que todo el mundo tiene derecho a cometer un error, a equivocarse o incluso a contradecirse alguna vez. Pero creo que hay que empezar a diferenciar entre políticos del PP y del PSOE y el resto. Sí, a mí hay una cosa que me hierve mucho la sangre, que es el tema de todos los políticos sois iguales. Yo cuando digo eso, es que ya se me viene el mundo encima, porque de lo que más se me viene el mundo encima es cuando me lo dice alguien supuestamente con pensamiento de izquierdas, porque es completamente hacerle el juego a la derecha, decir que todos los políticos somos iguales. Pues yo sinceramente, bueno, primero que no me voy a considerar político, sino persona que hace política, pero sinceramente creo que poco tiene que ver una persona de izquierda que está dejándose su tiempo libre eh, para intentar cambiar algo con estas burguesías y estas castas que hay, como decía Pablo Iglesias, de políticos de generaciones que no se han manchado las manos en su vida y esos son los que realmente son los que ensucian el trabajo, que es como una, yo qué sé, una saga de, vale, pues a política. Da igual si te gusta ayudar a las personas y tienes ideología, no, tú te metes en la política y algo de ahí sacarás dinero. Vamos a poner un ejemplo. El ministro Escrivá, que ahora será gobernador del Banco de España, su padre era presidente del equipo de fútbol de su pueblo. Luego su tía fue la primera alcaldesa en democracia. Su otro tío era arquitecto, alcalde del pueblo de no me acuerdo qué ciudad, durante la dictadura. Él se va a Madrid a estudiar. Enseguida, ¿qué pasa? A trabajar al BBVA, trabajar para los bancos. Luego lo ficha el PP para, no me acuerdo qué puesto, pero para un puesto de dirección económica. Luego vuelve a la banca. Luego lo ficha el PSOE para ser ministro. Vamos, que ese personaje sea lo mismo que yo, que tú, que tanta gente que hace política como Maritere, como Pilar, de verdad, es que no es comparable, no es comparable. ¿No? Un tío que lleva toda la vida bebiendo, mamando de la teta, primero de sus familiares de la dictadura y luego de enchufismo con PP y con PSOE, y que le da igual trabajar para unos que para otros, no es lo mismo. No es lo mismo que la gente que hacemos política después de trabajar, cuando venimos a casa y dejamos nuestro tiempo para intentar luchar por cosas mejores. No es lo mismo, no es ni parecido, ni parecido. Pues a mí, eh, bueno, te quería hacer una pregunta así para ponerte un poco en compromiso, pero bueno. Es que como a mí alguna vez que entran a algún live me ven los fachas enseguida te van a mirar el perfil y dicen, hostia, secretario de comunicación de Podem Valencia y me dicen, tú que estás viendo de paguitas, tú qué tal.
Yo le digo, yo no cobro nada, digo, no me dan ningún sueldo ni nada, digo, esto lo hago por amor al arte, digo, yo tengo mi trabajo, digo, pues me gustaría hacerte la pregunta, aquí en riguroso directo, de cuánto te paga el partido por estar de portavoz de Valencia, para que lo sepa la gente. Entre cero y nada. ¿Y Entre cuántas cero, horas le dedicas? entre cero y nada. Yo me dedico a resolver reclamaciones bancarias para una entidad bancaria de nivel estatal que no paga lo que debería de pagar. Así que no, el partido no me paga, somos gente que estamos dedicada por vocación y por pasión al cambio, a que queremos que mejore la sociedad. No, esto no va de dinero, es que se equivocan cuando piensan que esto va de dinero o de subir en posición. Yo no puedo subir de posición social porque es que no quiero, es que no me interesa. Hombre, es que la clave está en que no debería haber una posición social. Claro. Debería haber una justicia social, que todos partamos de la misma base y cada uno llegue hasta donde quiera, pero en igualdad de condiciones, y uno ya elige. Ese es en los principios. A mí me gustaría llegar el día de mañana y poder mirarme al espejo con orgullo, no con decepción. Poder pensar en, hostia, mi padre podría estar orgulloso de mí porque he peleado por lo que le decía que iba a pelear. Mis compañeras y mis compañeros que digan, ostras, Adrián siempre estuvo en el bando correcto. Mi pareja, que también me quiere por estas cosas, diga, ostras, sí, Adrián ha estado siempre más o menos acertado. Se ha podido equivocar en un sitio, en una posición o en una cuestión, pero no ha hecho el idiota, ha trabajado para lo que tenía que trabajar, que es para conseguir que vivamos mejor. Sin pretender estatus, sin pretender nada, nada de esto, que es lo que pretenden PSOE, PP, hacerse millonarios, tener un buen estatus y poco más. Doy la oportunidad, porque ya vamos a ir cerrando, pero ha entrado Carlos. No sé si le apetece subir al live y comentar algo, que hemos estado hablando de Rafa Mir. ¿Te apetece unirte? ¿Te invito o qué? Ah, le voy a invitar, a ver si quiere decir algo. Consentimiento, ¿eh? No sé si, no sé si está o se ha ido. Bueno, si alguien quiere subir, que lo pida ahora, si no, en un par de minutillos cierro. Pero vamos, que tenéis la oportunidad un poco de subir al directo y ponernos ahí contra la espada y la pared. Hemos estado hablando de temas polémicos. Ponernos verdes. O a lo mejor algún cripto bro nos puede dar la solución del mercado, de cómo comprar vivienda sin regular. ¿Algún cripto bro? Hacemos un llamamiento a la comunidad cripto bro para que nos ilumine con sus grandes perspectivas económicas de empresas de escalado. Esto en el fondo me da tristeza o esperanza, porque lo que quiere decir es que o no nos siguen muchos odiadores porque no somos muy conocidos, o no hay tantos odiadores como parece, que parece que están concentrados en determinadas áreas y hacen mucho ruido, pero luego no son tantos. Y mira, me he estado fijando en tus publicaciones que tenías 130 comentarios ahí. Mira, han publicado Ah, el juez antisionista. ¿Qué opináis sobre lo que está ocurriendo entre Palestina y el Estado sionista? Pues qué vamos a opinar, creo que esta posición es bastante conocida por todos. Netanyahu debe ir a la Corte Penal Internacional, se deben imponer sanciones económicas y penales cuanto antes. Es una vergüenza que el Estado español siga comerciando con armas con el Estado sionista de Israel y que queremos que Palestina sea libre. Punto pelota. No, es muy sencilla la posición. Lo que no se puede hacer es saltarse el derecho internacional, saltarse el derecho internacional humanitario, permitir que un genocida siga todos los días lanzando bombas sobre un pueblo oprimido y que encima Occidente le ría las gracias. Eso es lo que no puede ser. y no solo ya que lo esté haciendo en Gaza, porque ahora también ya, como está desatado, también ha estado bombardeando Cisjordania, que no es que yo lo esté justificando en absoluto, pero que me refiero que como esto no sale en las noticias, sí que salen las 6 caras de los que asesinaron el otro día, no salen las de los más de 10.000 niños, pero tampoco sale que en Cisjordania también están bombardeando cuando ahí no está jamás. Entonces,
que bueno, que de Hamas también se podría hablar, pero bueno, para eso ya está la base, que explica muy bien de dónde viene Hamas y todo eso, pero vamos, que la posición está clara. Nosotros estamos con el pueblo palestino y sobre todo con la paz. Creemos que ninguna solución se puede basar en conflictos armados. Creo que está bastante claro aquí. La existencia de Israel como Estado. Esa es buena, esa es muy buena. La solución de los dos estados y toda esa patraña que nos venden. Yo aquí me suelo guiar por gente que sabe más que yo. Y tenemos aquí en Valencia un compañero del BDS, que es profesor de historia en la Universidad de Valencia, que ahora no me viene el nombre, demonios. Es Ramos Tolosa, pero Jorge Ramos Tolosa. Y Jorge Ramos, que siempre se ha mantenido la posición de que lo de los dos estados es una estupidez. Y ahí estoy yo también. Lo de los dos estados es una estupidez. Ese territorio era Palestina. Fin. Pero es que la solución es muy sencilla, porque no pueden vivir, o sea, convivir dos religiones, incluso más, porque hay más religiones en Palestina e Israel. ¿Por qué no pueden convivir en un mismo estado? O sea, ¿por qué tiene que haber un estado? ¿Dónde se ha visto un estado que esté vinculado a la religión? O sea, nos quejamos de otros países, eso sí que enseguida los vinculamos a la religión, pero no abrimos los ojos de que un estado fundamentado en una religión, perdona, ¿no? Palestina, o si quisiesen cambiar lo de nombre, llamarlo de otra manera, pero Palestina con palestinos y con israelíes y punto. Ya está, no hay ningún problema. Sí, pero bueno, es que aquello nace de una, pues de un reparto colonial, como nace casi todos los problemas de Oriente y de África, un reparto colonial diseñado por Europa. O sea, y que nos pensamos que esas partes del mundo, que Oriente, que África, pues están a nuestro servicio y a la resolución de nuestros problemas, creándoles los problemas a ellos. Y no es así, no puedes plantar un estado donde no había un estado antes. Porque un estado, por definición, es un territorio, una población, una cultura que forma un país. Y no te puedes inventar un estado de la nada, y menos un estado asociado a una religión por el hecho de que hace miles de años en una tabla de los escritos antiguos de la religión hayan dicho que ahí era su territorio. Pues muy bien. Y aquí estuvieron los árabes, estuvieron los godos y estuvieron muchas culturas, y no por eso les pertenece nuestro país ni les vamos ahora a dar un trozo de nuestro país. ¿Por qué Palestina tuvo que soportar eso? Hombre, les interesó porque para colonizar ahí era una manera de tener pues bases ahí y empezar a colonizar ahí y tener la zona controlada. Ya está, eso es una cosa geoestratégica. Pero el pueblo palestino recibió al pueblo de Israel antes del reparto, o sea, recibió inmigración y no estaba, o sea, no se hizo el reparto por eso, el reparto se hizo después porque quisieron, o sea, No, porque les interesaba. la cosa es tener migraciones, éxodos que llegan al país por cualquier razón. Eso es natural como la humanidad misma, migraciones. Eso es migración. Pero de ahí a la construcción de estados en territorios que no le pertenecen, asociados a una única religión y eh, con un claro ideal sionista que solo es muy cerrado, que va a atacar a todo lo demás, es otra cosa muy diferente, ¿no? Recibir migración está bien, hemos recibido migraciones durante siglos y milenios en toda la humanidad, hemos sido migrantes por naturaleza, eso está bien, no pasa nada. Lo que no está bien es crear estados de la nada y robarles el espacio y la cultura y la vida a otra gente. Sí, dice el juez antisionista que eran olas de inmigración fomentadas por Inglaterra. Sí, sí eran olas de inmigración fomentadas por Inglaterra, pero que Palestina en un primer momento los aceptó sin ningún problema y no hubo problemas de convivencia hasta más adelante cuando ya los colonos primigenios decidieron que, pues eso, que querían ellos quedarse en la tierra y entonces ya fueron apoyados. Esto así contado un poco rápidamente, ¿eh? No es fidedigno. Pero, porque hay un libro muy bueno de Jorge Ramos Tolosa, muy sencillito, que lo explica, pero la idea es esta, que la inmigración empezó antes porque los expulsaron de Inglaterra y entonces a raíz de eso ya aprovecharon la compostura para decir, bueno, pues vamos a hacer un reparto, le metemos aquí, como tenemos esta deuda histórica con el pueblo judío, vamos a regalarles este pedazo de tierra que yo no sé por qué tengo capacidad de tomar tierra de otros
y se lo damos y aquí creamos una confrontación y machacamos al pueblo que había. Eso es más o menos lo que ocurrió. Pero bueno, yo poner sobre todo en valor que el pueblo palestino fue un pueblo acogedor y siempre ha sido acogedor, nunca ha sido belicoso. O sea, era un pueblo que se basaba en la agricultura, tenían sus historias y no tenían problemas con nadie. Y es un pueblo de muchos milenios. Pero bueno. Eh, Podéis leer los libros de Ilan Papp, escritor israelí, Los 10 mitos de Israel. No, sí, tenemos tantos libros para leer, pero sí, sí. Yo me lo apunto porque tengo una lista de 10.000 libros para leer, no sé en cuántas vidas, pero bueno, Que no me va a dar tiempo nunca en la vida a leerlos. es lo triste. Lo La último gente quiere leer muchas cosas, pero yo quiero tener mucho tiempo para leer y no leo nada últimamente desde hace un mes. lo último que estaba leyendo, que retomé estos días, no sé si se verá muy bien, si se ve de frente o del revés, Está del revés. es el libro de Meravelles Ah, de Andrés Estellés, que esta semana se ha cumplido el centenario de su nacimiento y creo que también es una brújula para poder sostenerte políticamente, ¿no? Asumir la luz de un poble es un poema que todo el mundo tiene que tener dentro de la cabeza. No ser res si no se es pueblo, no somos nada si no somos pueblo. Y creo que esta debe ser una guía. bueno, pues yo creo que ya con eso podemos ir cerrando, no sin antes con una cosa que me ha quedado en el tintero que quería decir, que viendo tus posts, los posts que tienen más polémicos, donde te insultan en 130 mensajes, hay que quedarse con una cosa positiva. De esos 130 mensajes, también tiene 600 likes y 20.000 visualizaciones. Quedémonos con que hacen mucho ruido, pero no son tantos. Hay mucha más gente que no hace ruido y que está a favor de la justicia. Lo que pasa es que tiene miedo a la repercusión y al bullying y a las amenazas que pueden sufrir. Pero no os fiéis de esos que hacen tanto ruido, porque luego al final entras en varios posts así del X que sean conflictivos y siempre están los mismos publicando. O sea, no son tantos. Que tienen mucha violencia verbal, pero no son tantos. O sea, que hay esperanza. Yo no les tengo ningún miedo. Y No, aquí. sé que estoy arropado, así que yo estoy tranquilo. Pues nada, lo dejamos aquí. Un placer y nada, hasta la próxima. Espero que os haya molado. Hasta luego. Adeu.